Arratsaldeon, buenas tardes, Garasi. Esto es un espacio seguro y lo demás son tonterías, ¿eh? Hombre, a ver, pero es que yo nunca había visto el plato tan bonito. ¿Qué ha pasado hoy, cariño? ¿De qué hablamos hoy? Pues ¿de qué vamos a hablar? De simbología LGTBIQ+. Que hay mucha, que hay mucha. Esta que tengo aquí es la más conocida y a la que muchos le tenemos mucho cariño, pero que hay muchas banderas que queremos conocer y para esto, como siempre, ¿quién nos acompaña, Garasi? Pues Julen Zavala. Nuestra Wikipedia LGTBIQ+. Hola, ¿Cómo estás? pues nada, encantado aquí, un tanto colorido, pues nada. Ya era hora, ¿no? Ya te digo. Bueno, hay mucha simbología. Hay mucha simbología histórica. Es verdad que, por ejemplo, la que tienes en la mesa es la última versión que tenemos de la bandera LGTBIQ+, con ese chevron que le han añadido. Luego llegaremos a ella, pero es que históricamente tenemos otras tantas, tenemos muchísimas. Y muchas de ellas, además, que tienen que ver con la clandestinidad, con el estar escondidos, ¿no? Porque todo comienza en la clandestinidad cuando ser homosexual pues no era tan fácil como ahora. Claro, es que precisamente, bueno, pues hay que remontarse a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en el que empieza ya a haber, bueno, claro, efectivamente, es una historia como de secreta, clandestina, oscura, entonces tienes que estar por detrás, pero claro, de alguna manera la gente se tenía que identificar y tener unos símbolos que decir yo soy así, estoy buscando esto, ¿no? Y entonces ya se va creando todo un código, un lenguaje especial, también hay en algún momento hay un argot, y por ejemplo, pues es muy conocido que Oscar Wilde utilizaba el clavel y, como el resto, como se extendía sobre todo los homosexuales en Europa, pues un clavel verde. Y entonces el identificador, llevar un clavel verde en la solapa ya te hacía marcar como que eras homosexual, ¿no? Y así te identificabas cuando te veías pues con otros de semejantes, ¿no? Y también había, bueno, aparte de la simbología, también es importante el lenguaje. Había un argot también clandestino, el que siempre hemos tenido, bueno, ahora hay palabras, y eso lo hemos dicho en algún otro programa, lo que es todo nuestro argot, bueno, pues como yo que sé, entender, el ambiente, son palabras que ahora ya se han extendido y que los conoce todo el mundo, pero hubo un momento en el que era solamente de la gente que entendía. No te creas, ¿eh? Entender es ser homosexual, o bueno, o estar, quizás ahora es más amplio, ¿no? Pero antiguamente siquiera para decirle si uno era homosexual, para preguntar, ¿este entiende o no entiende? Eso es lo que se suele decir, ¿no? Entiendo perfectamente. Yo entiendo lo que haga falta, cariño. Claro, y es que además preguntabas porque tú le dices a uno, ¿tú entiendes? Y si el otro dice ¿de qué? ¿De barcos? Pues no. Pues entonces ya sabes que, claro, que si entiende por lo menos no conoce la pero verdad. cuando le preguntabas ¿tú entiendes? Pues ya la otra respuesta ya sabía que tenías que decir pues claro, o sea, o clara. No me desciela, muy evidente, ¿eh? Mira, una de las cosas que nosotros también, que ahora igual, bueno, no sé si se ha perdido o no, pero era, entre nosotras hablábamos en femenino siempre, o sea, que era una manera de identificarnos. Por una parte, porque rompía los roles establecidos y porque la norma se sigue haciendo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras ha habido, también hay sus más y sus menos, porque hay gente que también le parece mal que los tíos como tal, pues hablemos en femenino, que utilicemos, pero bueno, era una manera de utilizar y tener unas características, ¿no?, propias, ¿no? A estas alturas nos van a decir cómo tenemos que hablar. Sí, pues hay muchas que se siguen empeñando, ¿eh? Pues lo siento mucho. Mira, yo quiero hacer un llamamiento. Venga, a todas aquellas personas que nos digan que no podemos hablar en femenino entre nosotras. Uy. Pues eso, no tengo más palabras, señoría. No hay más palabras. No hay más palabras. Claro, hay una cosa muy curiosa, muy bonita. Federico García Lorca inventó una terminología también para decir, igual que el entender, que se llama, inventó epente y epentismo. Y entonces cuando decía alguien dentro de la generación del 27, además había mucho mariconeo, o sea, eso es así, y entonces él extendió la palabra y decir, tú eres epente, o aquel es epente, o sea, diciendo que entiende, y epentismo, pues que le gusta el epentismo, pues que se sabía que iba de ese palo. Y entonces, bueno, es una terminología. Es más, hoy día hay un grupo reivindicativo y activista en la región de Murcia que son Péntica. Ah, pues mira. Sí, lleva. Y creo que podréis ver alguna foto con una camiseta que aparece, ¿no?, con el Epéntica, que es el nombre que tiene el grupo, reivindicando un poco esa parte de nuestra historia también, ¿no? Que no se utilizó más que en los años 30, o sea, es decir, en la generación del 27, y después, bueno, pues como vino lo que vino, pues se quedó ahí, pero bueno, es una cosa curiosa. Y después de eso, a partir de 1939, que se estrenó El Mago de Oz,
tenían también algún argot, ¿no? Claro, es que fijaros, la película del Mago de Oz tiene un montón de características que son muy nuestras y muy propias. Por una parte, está como Judy Garland, que precisamente su muerte provocó, de alguna manera, incentivó que fuera la revuelta de Stonewall. Sí que es verdad, porque además justo fue cuando estaban en sus funerales y la gente estaba muy apenada. Tenía, dentro de la comunidad gay de entonces, tenía un aplicamiento tremendo, lo que era como un icono, ¿no? Sí, hay quien dice que cuando cargó la policía estaba sonando Judy Garland dentro de esto. Seguramente, o sea, voy a decir, y si no era así, es como si fuera, porque realmente es como un símbolo de tal. Sí. Pues La primera Marilindres colectiva, yo creo. sí, claramente, además, o sea, como una cosa, bueno, no solo por lo que era ella, sino cómo fue su vida, por las amarguras, por todos sus maridos y todas sus desgracias y no gracias y todo lo demás, pero bueno, se convirtió pues en una de nosotras, ¿no? Una Marilindre. Una Marilindre. Y entonces, también en la película también está, y otra de las cosas es, igual que decíamos lo del entender o el epéntico que decía Federico, en Estados Unidos se decía, eres amigo de Dorothy. O sea, si tú le preguntabas, ¿eres amigo de Dorothy? Pues sabías que entendía. O sea, fijaros cómo se hacía tal, porque sí eran, pues eso, era como los fans, eran los seguidores de la película y tal. Y incluso hay todavía otra cosa más de la película del Mago de Oz, que evidentemente luego todo lo de las baldosas amarillas, el recorrido, no sé qué tal, pero la canción que canta bajo el arco iris, ¿no? Al otro lado del arco iris está nuestro paraíso, el sitio al que tenemos que ir, pues precisamente es la que se dice que inspiró luego en nuestra bandera, bueno, en la bandera de ahora. Aquí la tengo. Es el arco iris. Por cierto, has hablado antes del argot, de la jerga que tenemos entre nosotras. Voy a hablar en femenino hoy, así porque sí. Nos hemos reapropiado de insultos que eran despectivos y que los hemos hecho nuestros y que ahora cuando hay de maricón, pues no nos lo tomamos a mal, sino que además es algo incluso cariñoso, ¿no? Y ese es un gran logro. Claro, es que es la reapropiación de esta terminología, del insulto como tal, es quitarle el valor, o sea, es algo muy simbólico, de tal manera que le estamos quitando el valor negativo que tenía. Dices, llámame como quieras, dime maricón, dime marica, dime mariquita, que yo es que lo soy, o sea, y lo reivindico además como tal, ¿no? Sí. Entonces es realmente, y pasa lo mismo, no solamente en el término de maricón, como dice con el acento, como la... En la ON, la veneno. Sí, y Falete que dice, ¿no?, que suena a bóveda, ¿no? El maricón con el acento en la O, no, es una manera de reivindicarte realmente que es tal cual, ¿no? Y además, no solamente en la parte de esta, sino que también, por ejemplo, las trans, travestis, el término travesti, el término travelo, han sido reivindicadas por las personas transexuales desde el principio. O sea, quiero decir que de alguna manera, pues yo me siento muy travesti y soy travesti, ¿no? Porque sí, o sea... Y en esta reivindicación de símbolos hay un símbolo, uno de los primeros del activismo, que es el del triángulo rosa. El triángulo rosa invertido, o sea, que es el triángulo rosa con el pico para abajo, se utilizaba en los campos de concentración, lo utilizaba el nazismo para marcar a los que eran a los homosexuales detenidos y los que iban tal. Entre todo bueno, ellos tenían además, ahora cuando hablamos de etiquetas y de cosas, es que el nazismo lo que hizo fue poner aparte de la etiqueta del judío, marcarle con el triángulo amarillo. El rojo para el comunista. El rojo para el comunista. Luego ponía, si era, por ejemplo, era español, le ponía una S metida dentro. Es que tenía toda una serie, bueno, a los gitanos, en fin, a todo, iba marcando de todas maneras. Y también marcaba, pues evidentemente, a los homosexuales con el triángulo, y que esto cuando se conoció y cuando se supo, porque fueron bastantes los que pasaron por los campos de concentración y fueron también asesinados, luego a partir de ahí se recuperó, es uno de los primeros símbolos que se recuperó como del activismo gay. O sea, cuando empieza y se crean los primeros frentes de liberación y el movimiento homosexual, de liberación gay, se utiliza, casi es el primer símbolo que se utiliza, es el triángulo rosa. A su vez estaba el triángulo negro, que se utilizaba, el triángulo negro invertido lo utilizaban para las mujeres asociales, que por ahí entraba porque cosas, podían ser bolleras, lesbianas. Eran como las nombraban quizá, ¿no? Sí, eran como las que estuvieran fuera de todo el sistema, las que tenían esa mala vida, las que vivían de otra manera, entonces se les marcaba con el triángulo rosa, con el triángulo negro.
Entonces, el triángulo rosa y el triángulo negro han sido uno de los primeros símbolos que se ha utilizado dentro del movimiento gay. Hay un símbolo que yo no lo conocía y fue gracias a la exposición de Francis que tuvo lugar hace unas semanas en la Casa de Cultura de Verón. Pudimos ver fotos de las primeras manifestaciones cuando ocurrió este trágico suceso, el asesinato de Francis, de que tanto hemos hablado. La lambda. Vi yo ahí una lambda, que es la L griega, y dije, ¿esto qué es? Yo no sabía que existía y que además, bueno, que existía sí, evidentemente, pero que no sabía que existía como símbolo del colectivo y efectivamente en aquellos años 80 se utilizaba. ¿Eso también es una apropiación? No, es un invento. Bueno, es una invención en principio, pero yo creo que tiene una simbología, bueno, es una simbología un poco extraña, pero tienes razón, Xavi, cuando se ve la pancarta, la primera pancarta de Francis o One Side to Go, hay dos símbolos, uno a la izquierda y otro a la derecha, las letras y todo lo demás, porque no teníamos fotos en color, pero ahora recuperando las imágenes que recuperó Julen Gorosabel para el corto, aparecen que son también en color rosa, lavanda. Y entonces todas las letras y tal están a la izquierda está el triángulo rosa y a la derecha aparece el símbolo de la lambda. Ya se utilizaba, más o menos son símbolos que se utilizaron más o menos a principios de los 70, ya surgen los dos. Por una parte el triángulo rosa y por otra parte la lambda. La lambda fue inventada por un diseñador, o sea, se apropió. Tiene que ver un poco también con el tema científico, porque las letras, el alfabeto griego, cogen mucho pues el pi, tal. Y se comenta que la letra L tiene que ver, la lambda, o sea, la L griega, tiene algo que ver, además es la minúscula, no es la mayúscula, sino que se utiliza la minúscula, tenía algo que ver con las energías y tales dentro del lenguaje científico, pero no está muy claro que sea así. Y en cambio hay otra versión que creo que es como mucho más acertada, que todos los movimientos del momento, que serían casi todos, bueno, todo el movimiento gay, sobre todo eran frentes de liberación, y corresponde exactamente también en inglés, también es el liberation, la L corresponde a la letra, o sea, cogida como lambda. Y a partir de ahí, además, luego hay un montón de utilización de ambos símbolos juntos, que está metida la lambda dentro del triángulo rosa. Y, por ejemplo, toda la coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, la COFLE, donde participaban EGAN, el FAG y los primeros grupos del Estado español, aparecen con el triángulo, utilizaban el único símbolo que utiliza la COFLE es el triángulo rosa con la lambda incorporada. Luego la lambda dejó de utilizarse como tal, o sea, llegaron otros símbolos, ¿no? Yo voy a ir al kit de la cuestión. Yo quiero preguntarte por la bandera, a día de hoy es LGTBIQ+, pero antes era la bandera gay. Quiero que me expliques un poco quién la creó, cómo... Tienes que abrir ahora el abanico. Hija, de verdad, no traes el guión. ¿Cómo surgió el tema de los colores? Porque tuvieron bastante controversia. Sí, antes de eso os voy a contar una cosa, porque los frentes de liberación, aparte de utilizar esos símbolos, como hemos dicho, la lambda y el triángulo, también hay uno que es el doble símbolo del género, el masculino y el femenino, juntos, enlazados, y de ahí parten, o sea, son símbolos que también se utilizaron bastante. Y realmente que hemos contado o hemos dicho que proviene probablemente de la inspiración de la película del Mago de Oz, Gilbert Baker es el que inventa, era una costurera de estas, había ahí en San Francisco, y hace... No sería la única. No sería la única, pero bueno, era la que tenía más materialidad. Fíjate que después de muchísimos años se recuperó, y creo que hay una imagen que vamos a ver, cómo está la máquina de coser en la que hizo la primera bandera y la primera bandera original que hizo él, que está ahora en un museo allí en San Francisco. Y realmente él cuando hace, dice más o menos está inspirada en un arco iris, vale, puede venir de ahí, pero los colores, bueno, aquí empezamos ya con la polémica. Cuando él crea la bandera, la crea con 8 colores. Y os voy a leer porque cada uno tiene una significación, según un significado, que eso es lo que dice tal, sería, arriba del todo estaría el rosa, rosado, que sería la sexualidad, el rojo, la sensualidad, el naranja, la salud, el amarillo, el sol, el verde, la naturaleza, el azul, el arte, el índigo, como la Lola, la armonía, y el púrpura, el espíritu. Si veis, va un poco de lo más de la naturaleza,
O sea, desde lo sexual o desde lo más corpóreo va hacia la naturaleza y finalmente en las artes más espirituales, el arte. Es como un paso por la vida. Un paso por la vida, sí, que representan, todos los colores tenían su representación de esa manera. Bueno, el caso es que esta la crea, la primera vez que sale la bandera en una festividad del orgullo gay es el 25 de junio de 1978 en San Francisco. Resulta que, claro, es en San Francisco que ese mismo año, en noviembre, asesinan al que había sido uno de los primeros políticos con representación en el ayuntamiento, que era Harvey Milk, que había sido muy activista y había conseguido muchos votos por parte desde la comunidad gay y les y trans de San Francisco para poder ser interventor, bueno, lo que sería aquí concejal y todo lo demás, ¿no? Que tenía además. Y fue asesinado en noviembre y a partir de esa fecha marca un inicio de que piden banderas para identificarse en los sitios, en los locales, en las casas, en fin, tener banderas. ¿Y qué le pasa? Pues que se lo hacen y se lo encargan al Baker, a Gilbert. Pero se encuentra que en los stocks de telas no tenían el rosa, el rosado, no había suficiente cantidad y entonces dijo, bueno, pues las hago. Entonces hay una versión solamente con, en vez de 8 colores, con 7 colores quitando el rosa. Justamente al año, o sea, esa es la que son de los 7 colores, que realmente solamente funcionó, o sea, que esa bandera se utilizó prácticamente un único año, porque al año siguiente, en el mismo orgullo, cuando ya además querían recuperar y tenerlo un poco en homenaje al Harvey Milk, decidieron la ciudad de San Francisco hacer un engalanamiento especial de para el orgullo de una avenida enorme. Y entonces dijeron, vamos a colocar pues, los colores de la bandera en las farolas, en no sé qué y tal. Y entonces, ¿qué pasó? Que necesitaban, bueno, que dijeron, vamos a poner 3 y 3. Y claro, la bandera entonces tenía 7 colores. Y entonces dijeron, bueno, pues hay que quitarle una franja. Y entonces el Gilbert, que lo hizo el mismo, el Baker, dijo, vamos a sumar el azul y el índigo, lo sumamos, convertimos en otro azul un poquito más diferente, un poquito más oscuro, y entonces se quedaron los 6 colores, que son los 6 colores que tenemos ahora mismo en nuestra bandera, bueno, en los colores que se han mantenido durante muchísimo tiempo, es decir, ha sido la que ha permanecido de esa manera. Y luego llegamos a la actual, que tiene ese chevron, ¿no? Que decía yo, ese triángulo que se le ha añadido ahora, que tiene, bueno, pues más significado. Sí, muy al principio, ya en los 80, hubo quien le añadió una franja, la última de abajo, una franja abajo, que era la franja negra, para recordar, y además se llamaba la franja de la victoria contra el SIDA. O sea, que la lucha contra el SIDA marcaba ya el ponerle la banda ahí. Luego, también en Filadelfia, ya mucho más tarde, en el 2017, añadieron 2 bandas, en vez de en la parte de abajo, 2 en la parte de arriba. La negra y la marrón. La negra, recordando un poco a las personas también, a las seropositivas y a la gente que había sido discriminada por ese motivo y por otros, y la marrón porque había que introducir a las personas racializadas. Entonces, bueno, porque en Filadelfia además pues había una población más de todo tipo y entonces, bueno, que había que darle también esa visibilidad. Entonces, otra vez volvemos a pasar a la bandera de 8 colores. Y en el 2018, pero esa duró muy poquito con esa estructura, en el 2018 Daniel Quasar dice, le vamos a poner aquí como una esquina, ¿no? Es decir, con ese triángulo de esta manera también aquí, que se llama un galón, y el galón, entonces le metió el color negro, el marrón, el azul clarito, el rosa y el blanco, recordando a la bandera trans que ya existía desde el año 2000 y manteniendo los colores marrón y negro. Y finalmente, eso bueno, no duró... Trans, por cierto, que la tenemos aquí. Sí. La tenemos aquí en la mesa. La bandera trans, como vemos, tiene 5 franjas y son las 2 de las esquinas son azules, luego está el rosa en medio y el blanco, que es pues eso, como el género más fluido, cómo puede ir de uno a otro, ¿no? Cómo va de los 2 géneros que están ahí representados de esa manera, ¿no? La bandera trans la diseñó Mónica Helms y es del año, por primera vez salió en el Orgullo de Phoenix en Arizona en el año 2000.
Y luego ya se incorporó, claro, una vez de que ya esto ha tenido un gran éxito, o sea que en muy poco tiempo la nueva bandera, se le llama, la de Cuarsar, se llama la bandera de progreso, o sea que es porque se supone que hemos progresado para... Progresamos adecuadamente. Adecuadamente, como en el cole, pues ya tenemos una interseccionalidad, metemos ya casi nadie quedaba fuera, bueno, casi nadie, alguien quedaba fuera. Y al año siguiente, un activista intersex, que lo tengo por aquí, Valentino Becchietti, dijo, pues también hay que ponerle el símbolo intersexual. Y entonces añadió, ya en el 2021 está puesto el símbolo intersexual, que es el fondo amarillo con el circulito morado. Ahora, esto sí que es verdad que ha tenido mucho éxito en poco tiempo la versión esta última de la Progreso Avanzada, por así decirlo, la de Progreso Plus, y bueno, y estamos en ello, ¿no? Pero es verdad que incluso hay algunas que han metido las bandas de los colores de la bandera de las lesbianas. O sea, que también no creáis que esta es una versión definitiva. O sea, que también tenemos todavía con más historias. Sí que es verdad, en el principio, cuando se creó el movimiento gay, cuando se fundó, cuando empezaron los frentes de liberación gay, la palabra gay incluía hombres, mujeres, incluía a todo el mundo, incluso también de alguna manera a las travestis y a las trans, porque el gay era más así. Lo que pasa que en poco tiempo se modificó de tal manera que ellas querían tener una presencia, no se quedaban identificadas dentro de lo que podía ser el término gay. Y con la bandera pasaba exactamente lo mismo, que ha pasado de ser gay a ser ahora, pues tiene que ser que represente otro tipo de cosas. En la versión original de Gilbert Baker ya estaban todas las comunidades ahí metidas de alguna manera. Es cierto que cuando empezó a venir los símbolos, aquí se seguían utilizando el triángulo rosa, la lambda también se seguía utilizando en los grupos, y cuando empezó a venir la bandera, la arco iris, se vino más bien ligada a los sitios más comerciales. De alguna manera eso también marcó y identificó, o sea, costó bastante que la gente de la comunidad se identificara con la bandera, porque no la veíamos como algo nuestro, o sea, era como algo más ajeno. Sí que es verdad que, ¿no? Sí, más comercial, era más, y no tenía ese sentido porque cuando se creó no era así, pero cuando vino aquí, de alguna manera fue utilizándose un poco de esa manera. El pinkwashing desde la... Sí, aquí fijaros que en los locales de ambiente, pues yo qué sé, la que había, fueron los primeros que utilizaron la bandera para identificarse, claro, ante la gente de fuera, que viesen que era un local gay, pero no era un símbolo que dentro del activismo se utilizara. Fuimos aprendiendo a utilizarlo con el tiempo, ¿no? De alguna manera... Pero fíjate que fue un símbolo que a veces costaba ponerlo incluso en algunos comercios. Yo recuerdo los 2000 cuando comencé a estar en las primeras manifestaciones del orgullo, que había unas pegatinas que hacía Gaytu en aquel entonces, que ponía local LGTBI friendly, o no me acuerdo exactamente cuántas letras había entonces porque todo ha evolucionado mucho, pero de alguna manera era un local que no tenía por qué ser una persona homosexual, ni mucho menos, simplemente era alguien que apoyaba a Gaytu en ese momento, o bueno, al colectivo en ese momento, ¿no? Y costaba mucho porque había gente que podía estar a favor o que podía ser cercana a nosotros, pero sin embargo decías que si pongo esta pegatina lo mismo se piensa en algo raro y no me vienen a comprar, ¿no? Y estamos hablando de los 2000, que tampoco era hace tanto tiempo, ¿no? Por lo tanto, también esa parte de la bandera yo creo que también hay que decirla, ¿no? Porque hubo valientes en Donosti, en este caso, que es de lo que estamos hablando. El poder del simbolismo. Sí, que los pusieran. Sí, y además no deja de ser que también se estigmatizaba el tema, o sea, quiero decir que se identificaba eso a todo lo que venía. Volvemos otra vez a recordar un poco lo del SIDA, pero también es verdad que los símbolos de lo que es del activismo gay siempre luego ha estado en esa otra zona que hasta que ha superado y hemos llegado hasta, ya que digo, incluso los 2000 todavía sí. Pero, por ejemplo, ahora que vemos que hay un montón de ayuntamientos y sitios, sobre todo de que gobierna la derecha, en los que no ponen como identificación en el 28J ni en el 17 de mayo, ponen los símbolos de las banderas y tal. Bueno, pero hay que decir que aquí en Donosti costó muchísimo o sea, parece como que aquí se ha puesto siempre, y no es cierto. O sea, hubo momentos en los que se negaba. Es más, y todavía no sé si... recuerdo en el Cursal, para poner la bandera, lo que tuvieron que trabajar. Claro, ahora, que se pusiera la bandera. Ahora.
Claro, porque actualizada. sí, es que es cierto que hubo, en algún momento decían, no, es que no vamos a utilizar no utilizamos ningún símbolo político. Claro, todo es político, de alguna manera, el no colocarlo ya es un hecho político como claro. tal. O sea, es decir, no me quiero meter, yo no me voy a pringar en esto, ¿no? Pero claro, es que al final... No pringarte ya vemos- es pringarte. Claro, es pringarte. Pero Y fíjate, yo quiero reivindicar que esto, evidentemente todo es política, ¿no? Pero que esto no debería de ser un tema de discusión. Me parece tan básico, un derecho tan básico, que sea tema de discusión me parece, pues no sé, sí, me y parece luego- lamentable, ¿no? Es como el color morado, ¿no? Pero fijaros todo el tipo de excusas que ponen, porque por ejemplo en Irún, claro, o sea, el 28J coincide con un montón de festividades en muchos pueblos, porque coincide con San Juanes, San Esteban, San Pedros, San Marciales, o sea, coincide con todas las fiestas prácticamente, si no es en un fin de semana en el otro, pero casi coincide. Y entonces una de las grandes excusas que ponían era, como estamos en fiestas no vamos a poner la bandera en el ayuntamiento, o sea, quiero decir en el balcón, porque claro, es que hace feo, o sea, de alguna manera, o sea, fijaros lo que es, ¿no? Hasta hace feo. Y nos lo han negado siempre. En principio, antes de esto, lo que era el colocar el triángulo rosa como símbolo, luego sacamos una nueva versión que era el triángulo rosa con el fondo del arco iris. Y hoy en día, bueno, pues hay sitios en los que se pone sin ningún problema, y hay además una imagen, por ejemplo, en Pasaya San Pedro, en el que las fiestas utilizan la bandera arcoiris con los triángulos rosa y negro, todavía la siguen poniendo tal cual en la balconada, en las fiestas, en el chupinazo. O sea, quiero decir que de alguna manera, fijaros, claro que es un Con lo que símbolo. viste eso, un ayuntamiento. Con lo que viste, pero... Ahora, por ejemplo, en fiestas de San Pedro y San Marcial hemos visto la bandera bien puesta, porque al principio la ponían en la biblioteca y ahora ya la ponen en la fachada del ayuntamiento y queda maravillosa. Claro, Queda maravillosa. pues eso quiere decir que ha habido... El ayuntamiento. Muchísimo. Que ha habido muchísimo, ha habido un cambio en cuanto a sitios, pero ya os digo que ha habido un cambio muy, muy así porque era marcado. Y lo mismo, un local o un comercio pues no la ponía, pues porque me dice, porque aquí me están marcando, me están ya, me van a decir que esto es un sitio de maricones. O sea, quiero decir que de alguna manera es la identificación. Por cierto, hay más símbolos de los que queremos hablar también. Yo esto no lo conocía, el labris, el hacha de doble hoja. Yo esto no lo había visto nunca tampoco. El labris, que es el hacha de doble filo, que se utiliza tanto como, es un poco como recupera un poco la idea del lesbianismo y el movimiento feminista, o sea, las dos características, por la fuerza y la independencia, y la independencia que da por sí el hacha mismo, porque te corta por un lado y por otro, o sea, quiere decir... con toda nuestra simbología, realmente tengo mis dudas de que el colectivo de las lesbianas se identifique demasiado con estos símbolos. O sea, de alguna manera nunca se ha llegado a identificar del todo con el color, con la bandera del arco iris. Sí que estaba incorporada, porque es así, pero siempre ha habido como dificultades y tal. Y entre los símbolos, el triángulo negro invertido sí que lo han utilizado, depende de tal, pero dentro de un activismo como más conciencial, como de alguna manera, y ahí mismo se sumaba el labris. El labris también es algo que también viene de fuera, o sea, no es una simbología, e incluso utilizan el labris incorporado dentro del triángulo negro. No nos queda mucho tiempo, pero quiero mencionar esta bandera que tenemos aquí, que es la bandera bisexual, que es la que tenemos justo detrás, casi de manera telegráfica. Julen, ¿qué nos puedes decir de esta bandera? Pues fijaros que la bandera bisexual es de Liz Nania, la hizo ya en el año 78, o sea, prácticamente corresponde a lo mismo de la bandera arcoíris. No la hizo como bandera, sino lo que hizo fue los dos triángulos, precisamente juntó dos triángulos, uno del color rosa y el otro del color azul, que son más bien oscurillos, y el medio aparece, la combinación de ambos colores aparece lo que es el color lavanda, que sería realmente es un símbolo de colorido que luego ha tenido muchísimo éxito y con la comunidad bisexual se ha identificado claramente. Así, si hemos visto que las lesbianas no sé si se llegan a identificarse con sus nuevos colores, sus cosas y tal, sí es cierto que la comunidad bisexual lo tiene igual que la transexual, o sea, quiero decir que las tres banderas como definitivas, por así decir, bueno, definitivas nunca hay nada, pero que van a ser, como quien dice, tanto la bisexual, la trans como la del progreso avanzada, pues son nuestros símbolos actuales de mayor éxito. Y para éxito, otro símbolo con el que quiero terminar casi a modo de chanza porque está muy divertido. De hecho, no sé si Miguel Bosé o algún otro cantante, creo que fue Miguel Bosé, en alguna actuación apareció con estos pañuelos colgando.
No sé si fue Miguel Bosé o fue otro cantante. Me puede bailar el cantante. Igual me estoy metiendo la pata, pero sé que hubo... Igual Daddy Yankee. Daddy Yankee no le veo yo con un pañuelo. ¿Qué es esto de los pañuelos? Porque tiene su gracia. Bueno, ya lo de los pañuelos ha desaparecido un poco, pero claro, luego quiero decir que a lo mismo que teníamos el lenguaje, el Polari, el argot, el no sé qué y tal, había también una serie de códigos dentro del ambiente homosexual o del ambiente gay en el que era el llevar los pañuelos de colores. Primero surgió el rojo, bueno, estos pañuelos que tienen como unos, que se dice que vienen bandanas, un poco, ¿no? Sí, las bandanas. Sí, que vienen un poco como de los cowboys y de lo oeste, o sea, quiero decir que incluso también es del Brokeback Mountain. Sí, pues, YMCA. pero incluso anterior, o sea, quiero decir de lo que es la conquista del oeste americano, que parece que utilizaban, y entonces también ya era una simbología que se utilizaba tal. Y luego cuando pasa al ambiente gay, realmente, bueno, pues dónde te lo colocas y cómo te lo colocas tienes su aquel. Primero, siempre a la izquierda es el activo y a la derecha es el pasivo. Los roles y todo. Todo, te lo indica ya claramente, entonces así, para que no pierdas el tiempo, pues Claro, si tú ves a alguien también es con verdad. el bolsillo... Es que ahora con el Grindr lo hacen todo, pero en aquella época no había Grindr. Era el Grindr de la época. de la época. Y luego ya se fue extendiendo solamente del rojo, que venía un poco lo que sería penetración sí o no, nada más, o sea, lo que podía ser un poco así, pero luego se fue extendiendo a todo tipo de prácticas, de tal manera que cada color identificaba alguna cosa. Y, por ejemplo, algunos son muy claros, por ejemplo, el blanco, pues blanco como la leche. Pues la nata, La leche, ¿no? Entonces, quiero decir, el que si tú quieres que te hagan una paja... Ya lo hemos entendido, Julen. Ya está. Ya No, está. bueno, Es pero que es muy, puede haber un niño viendo. no, pero el ejemplo este del blanco es muy curioso porque resulta que siempre hemos dicho que el activo es el que se lo pone a la izquierda y en este caso el que no va a hacer nada porque se la tienen que hacer la paja, o sea, no es muy activo, pero bueno, quiero decir que se lo ponía a la izquierda que él quiere que le haga y el que vaya a hacer, Jesús, pues... o sea, tenían que llevar ahí los apuntes de a ver dónde le tengo que poner la También bandera. había un amarillo que ustedes se pueden imaginar a qué fluido corresponde, pero hasta aquí puedo leer. Es que no tenemos tiempo para más y creo que... Bueno, haremos otro programa. Haremos cuando otro cierren los programa. salones. Sí, programa de bandanas. Sí, estará... Vamos, venga, banderita. Bueno, Julen, que como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotras. Vamos a utilizar Argot. Gracias por haber venido a NPI una semana más y por ilustrarnos con toda tu sapiencia. Y espero que vuelvas pronto con otro tema de estos tan interesantes. ¿Tienes algo en tu cabecita ya rondando? No, cuando queráis, sin más. Bueno, pues ya pensaremos algún tema. ¿A ti te interesa algún tema así? A mí me interesan muchísimos temas. ¿Algún ejemplo? Pues a mí lo de las bandanas me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa que no sé a qué hora tendremos que emitir NPI ese día. Bueno, yo os voy a proponer un tema. ¿Qué os parece si hablamos de la homosexualidad en la antigüedad? En la antigua Roma, por ejemplo. O en Grecia. Alejandro Magno, Hefestión. Uy, puede ser interesantísimo. Pero mientras se va preparando Julen su próximo programa sobre la homosexualidad en la antigua Roma, nosotros vamos a Roma, vamos a la antigua Oyaso, porque se ha celebrado el pasado fin de semana el Dies Oyasonis, bien hilado, bien hilado. El Dies Oyasonis en Irún ha sido un festivalazo una vez más, con muchísima gente, con recreaciones históricas, hemos tenido circo romano, hemos tenido gastronomía y sobre todo nos lo hemos pasado muy muy bien. ¿A que sí, García? Pues claro que sí, hemos visto unos gladiadores que no se ven todos los días por Oyaso. Así que nada, la gente está con ganas de ver los gladiadores. Pues nada, veamos el vídeo. Alea Yactas. Pues nosotros venimos de Perpignan, en Francia, y estamos aquí para presentar oficios. Y aquí tenemos el oficio del alfarero. Lo tenemos aquí, las lucernas, el torno. Y aquí estamos haciendo la cocción de la cerámica. Es un horno que hemos montado ayer, hoy la cocción de las piezas y mañana salgamos las sorpresas que tenemos. Por aquí lo que tenemos en el horno son piezas hechas con el torno, sobre todo para hacer la comida
Y sí, platos, jarrones, un poco de todo. Venimos de Jaén, somos la asociación que se llama Artium Vitae y lo que traemos son 2 talleres, uno de lo que es joyería y otro de lo que es la cosmética. Aquí podemos hablar que, por ejemplo, lo que utilizaban mucho para lo que es el pintarse los labios, pues cogían las moras, las machacaban y al machacarlas, por lo que le sacaban era el jugo, que con lo que ellos se pintaban los labios. Luego lo que solían hacer, cogían una arcilla para coger y echarse los polvos, pero es más, cogían la tiza, que es lo que ellos utilizaban mucho, que es esto, la tiza, la machacaban y al machacarla se la untaban en los brazos o en la cara. Para ellos lo que lo utilizaban sobre todo como tipo maquillaje. Me llamo Juan Melchor. Hacemos investigación y divulgación histórica, venimos una parte de Gijón, otra parte de Valladolid y lo que exponemos ahora en Oiaso es cosmética y exponemos también medicina romana. Y aquí tendríamos la joya de la corona, que son los instrumentos médicos, desde los que se usaban como aquellos para hacer la operación de ojos, se quitaban las cataratas, entonces con las agujas levantaríamos el cristalino y con los bisturís directamente lo cortaríamos para enrollarlo. Luego tendríamos aquí unas cajas que son cajas de bisturís y estas, por ejemplo, han aparecido en un mural en Atenas, este relieve. Nosotros hemos replicado la caja de instrumentos igual que la caja de relieve. Con esa forma, esto sería una caja que llevaría el médico a hacer las visitas o a cortar lo que tuviera que hacer en alguna operación. Otra idéntica y sobre todo las jeringas. Las jeringas se utilizaban, este caso que tiene la boquilla pequeña, sería para limpieza de oídos o para quitar tapones de oídos. Están en pleno funcionamiento, se cogería el agua con una gotita de sal y se limpiaría. Esto es lo que hemos traído a Oiaso para que el público lo vaya viendo y conociendo todo lo que había en la antigua Roma entre el siglo I aproximadamente antes de Cristo hasta el siglo IV-V. Estamos notando muchísima gente, además este año hemos multiplicado los espacios, vamos a decir, de recreación, en los que la gente puede reunirse y precisamente ver distintas recreaciones del mundo romano, disfrutar de ellas. Y la verdad es que hemos visto un ambiente muy bueno. El tiempo nos está respetando en las líneas generales. Estamos notando una afluencia tremenda al museo y al yacimiento de las termas con motivo del Festival Dies Oiasonis. Hemos aprovechado también este año para traer grupos de recreación de distintos lugares para que nos ayuden a comprender mejor también cómo era el mundo de las termas y de los baños romanos. Creo que han sido unos espectáculos que verdaderamente han tenido mucho éxito, que ayudan a comprender de manera muy amena todas las actividades que se hacían en las termas, y la verdad es que ha sido uno de los espectáculos que más éxito ha tenido. Las termas eran la auténtica pasión de los romanos y es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque nos ayuda a comprender su vida cotidiana. Eran importantes para ellos porque era un lugar de higiene, la mayor parte de la población encontraba ahí una infraestructura fundamental para su propia higiene personal, porque era un lugar en el que a través de los baños podían reforzar su salud, su bienestar, y sobre todo para ellos era un lugar de ocio y de bienestar social. Los romanos no entendían la vida sin el ocio. Había que dedicar tiempo al trabajo, pero también al ocio. Y en ese ocio, entre otras actividades, ir a las termas era algo fundamental, porque ahí íbamos con amigos, con familiares, y podían hablar de muchísimas cosas, pero en un ambiente distendido. Enterarse de los últimos rumores, los últimos chismes, de asuntos económicos, asuntos políticos, pero de una manera desenfadada, diferente a la vida normal, en el foro o en otros lugares de la vida pública. De manera que es muy importante que hayamos encontrado unas termas en Irún. Irún es una ciudad que es única porque tiene el único yacimiento de unas termas romanas de Guipúzcoa, y además es una ciudad que tiene en el centro mismo unas ruinas romanas. Es la única ciudad, yo creo que en el País Vasco,
que tienen en su centro, en su casco urbano, un yacimiento de 2000 años de antigüedad. Y eso lo ponemos en valor en este festival Dies Oiasonis de una manera desenfadada y lúdica a través de recreaciones de cantidad de oficios y con esta ceremonia en honor a la diosa Isis. ¿Quién era Isis? Isis era una diosa de origen egipcia, pero en aquella época de los romanos la tomaron como la protectora de los puertos y de la navegación. Y Oyaso era un puerto. Hemos encontrado restos arqueológicos del puerto de Oyaso, un puerto comercial, un puerto pesquero, y además hemos encontrado también unos bronces con figuras de dioses romanos y entre ellas aparece Isis como protectora de la navegación y de la fortuna. Todos los años hacían en la antigua Roma ceremonias en honor a la diosa Isis para celebrar el inicio de la temporada de navegación, de la apertura de los mares. Y eso significará para ciudades como Oyaso, para puertos como Oyaso, la época de prosperidad. Llega el momento de la felicidad y de la riqueza y de la prosperidad. Y era un momento de celebración de toda la ciudad para congraciarse con la diosa y obtener beneficios y felicidad. Y eso es lo que buscamos con esta ceremonia, el festejar juntos el pasado romano de Irún y dedicarnos y pedir un buen futuro para todos. Saldremos de la plaza del Ensanche a las 7:30, abrirá el paso los músicos romanos de Ludi Scaenici y a continuación ya los lictores y la Legio Quinta de la Asociación de Recreación Histórica Oyaso con sus soldados y también con su sección civil, con una representación del pueblo de Oyaso. Continúa después el pueblo de Oyaso con un grupo de mascarada, donde están los más revoltosos y los más animados de la población de Oyaso, que no dejarán de animar y de dar vítores en honor a la diosa. Y a continuación ya viene el séquito de la divinidad. Las servidoras, las estolistas, las sirvientas de la diosa, que van a peinarla, que van a portar los espejos donde la diosa se va a mirar, la diosa llevada por los porteadores y a continuación también las iniciadas, las sacerdotisas de la diosa con las ofrendas que los sacerdotes que vienen detrás dedicarán a la diosa en el canal de Domboa. Iremos de la plaza de Ensanche a la plaza San Juan, donde presentaremos la ofrenda, a la plaza del museo y a continuación al puente. Todo ello siguiendo las palabras de Lucia Poleio, que también nos acompañará en la procesión. Lucia Poleio nos contará en su libro El asno de oro cómo era la procesión y la historia de Lucio, cómo era un asno que se convirtió en persona gracias a la ayuda de la diosa. De manera que esa es un poco la historia antigua, los fundamentos de esta ceremonia, que tiene además su sentido por ser Oyaso un puerto y tener también divinidades o figuras de la diosa Isis entre sus piezas arqueológicas.